Estamos hablando de Melate y de Que te lo digo, donde en el fondo el único del último tiempo, más o menos, que no está es Daniel, pero los pilares, ¿no?, y quienes un poco le dan vida a los dos espacios son tanto Sergio, Lucho, Daniel, y en este caso el Que te lo digo, sí, sin Daniel, pero a lo mejor con la Paula, ¿no? Y con Antonella. Yo creo que yo ya he dicho en más de una ocasión, y que ya me está empezando a enojar de parte de Daniel Fuenzalida, que es muy distinto lo que él dice a lo que él hace. Porque hace mucho tiempo Daniel dice de que el Melate era un programa prácticamente de humor, ¿ah? Está como el Happening con Ja. Sí, perfecto. Morante con compañía y el Melate. Una farándula blanda, dice. Sí, lo dijo. Una farándula blanda. Él ha dicho varias veces que hace un programa de humor. Sí. Esta canción, ahí está. así debería haber partido el Melate. Por eso no sigue, así quizás no lo hubiesen echado de temas. Y dice... lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe. Ya. Y yo no sé qué programa habrá hecho él en su cabeza, pero lo que nosotros vimos en pantalla, querido Daniel, fue una entrevista descarnada a Marlene de la Fuente, donde hizo pebre a Iván Núñez. Así cuando fue. trabajaban en TV+. Especulaciones de que Félix Ureta le habría sido infiel a Raquel Argandoña con la Catherine Salosny. El Melate. Bromas a Katy Barriga por una supuesta separación de su expareja en su cara, acá en Zona Latina. Si eso no es farándula dura, como él le dice, ¿qué es? Porque humor, sí, porque humor no era, porque la Raquel Argandoña, que trabajaba con nosotros en la época, no estaba riendo, o sea, al contrario, ella amenazó con demanda. Sabemos que el episodio Marlene de la Fuente fue otra de las razones por las cuales los ejecutivos de TV+ decidieron terminar con ese programa, y Katy Barriga, sabemos la incomodidad que sentía, porque ella lo dijo, te lo dijo a ti, cuando sus compañeros se reían delante de ella en el programa. Entonces, tremendo. Mejor digamos que hacíamos farándula y asumamos, ¿no? Y desde ahí empecemos a opinar. No, es que tú lo estás entendiendo, porque él dice, ahora hacen farándula un poquito más dura. Porque lo hicieron pedazos, viejo, después que se fue de acá. ¿O no viste cómo pelaban al Guafo en salida en el programa? ¿Viste que dijeron que lo había hecho mal en el matinal? ¿Viste que dijeron que, bueno, logró su sueño, va a repuntar el rating en el matinal, y después al día siguiente se reían de que le había ido el rating mal? El chimpancé con zapatos de charol. No, a ver, yo quiero entender ambas partes. No. La pelea entre ellos, entre Sergio y Daniel, sí es un tema, sin duda. Pero a mí hace rato que, lo digo así tal cual, me molesta un poco esta mirada como un tanto despectiva, siento yo, de Daniel, como de decir que existe la farándula que yo hacía y la farándula dura. ¿Qué es farándula dura? Porque acabo de describir lo que él hacía, que no es muy distinto a lo que hacemos nosotros, a lo que hace el Que te lo digo, más allá de los códigos de hablar o no hablar de tus ex compañeros. No, pero yo tengo si eso él lo entiende como farándula dura, se lo concedo. Yo tengo respuesta para eso también. Ya, ¿tiene respuesta? Esta mañana coincidí, porque yo fui a grabar mi podcast con Cecilia Gutiérrez, y me encontré con Daniel Fuenzalida y estuvimos hablando precisamente de esto. Muy bien, pues no solamente tenemos la respuesta de Sergio Rojas frente a lo que Daniel Fuenzalida plantea. Se engrifó Sergio Rojas la dura respuesta a Daniel Fuenzalida tras asegurar que ayudó al Que te lo digo. Porque para muchos, lo que siempre Daniel quiso fue que te lo digo nunca viera la luz. Y también tenemos, por supuesto, lo que le contesta Daniel Fuenzalida a Manu González con respecto a estos dimes y diretes que se están generando desde aquí, desde Zona Latina hacia TVN y desde allá hacia acá. Daniel Fuenzalida se fue con todo contra Que te lo digo. Y Sergio Rojas, ¿ustedes creen que se iba a quedar callado? Obvio que sí.
Obvio que sí. No, pues no. ¿Cómo? Tras estas declaraciones que subió a las redes Footage, obviamente Sergio Rojas y el equipo de Que Te Lo Digo, pues quisieron hacer sus plenos descargos de lo que habían entendido con respecto a las palabras de Daniel, que en principio ya digo que eran unas palabras deseándole suerte y explicando un poquito cómo él consideraba que había sido la situación. ¿Qué fue lo que dijo Sergio Rojas? Mientras usted come tranquilito, se relaja, nosotros lo vemos y así todos entendemos un poquito más por qué esta disputa. Sí, Daniel habló respecto al Que Te Lo Digo, que estaba muy contento de que todos tuviéramos pega. Eso fue, sí, pero y que él sentía que éramos como un seguimiento del melate. Sí, yo le quiero decir a la gente de Footage que eso no es real, eso solo pasa en la mente de Fuenzalida, porque este programa no es la extensión de ningún programa. De hecho, Daniel nunca quiso al Que Te Lo Digo, nunca quiso al primer plano del pueblo. Por eso echó a Cecilia. Cuando nació el Que Te Lo Digo tampoco lo quiso, porque lo vio como el hijo que podía quitarle el trono tal vez en algún momento. Es como cuando Hércules vio que nació Herculón. ¿Herculito? No, Herculón. Entonces tuvo miedo. Yo creo que Daniel siempre vio con ojos de temor el live, porque veía que crecía y en el fondo también le daba un poco de temor que pudiese llegar a equipararse con el programa que él llevaba haciendo tanto tiempo. Entonces, no es una extensión. No. Daniel tampoco ayudó para que el programa estuviera al aire. Fueron negociaciones que yo tuve con un ejecutivo, digamos, mucho antes que se supiera que Daniel se iba del canal. Por lo tanto, no es una extensión, corresponde a una conversación con un ejecutivo que creyó y finalmente los dueños del canal apostaron porque se les había quedado también un vacío programático. Entonces, como que todos los astros, como diría Pedro Angel, se alinearon para estar en el momento y en la situación exacta. Mi Carmen tuitera lo habría decretado, ¿no? lo hubiera decretado mejor. No, y son programas también súper distintos. De partida, sí. Estamos nosotros y no hay otros. ¿Cachai? Y además les quiero decir algo. No, pero igual los tres fuimos parte de Melate. Sí, o sea, sí. No, sí, yo tuve un año de hecho. Y lo otro que me parece es que cuando uno dice que para él lo más importante es que nosotros quedáramos con trabajo, mi pregunta es súper abierta. ¿A ti te preguntó si ibas a quedar con trabajo después del Melate? No. A ti te preguntó, no porque te había echado años antes. A mí me preguntó, no, error, yo me fui. Tú te fuiste años antes. Sí, yo me fui. A mí me preguntó tampoco. Entonces yo digo, si alguien se preocupa que el resto va a quedar con trabajo, yo pregunto. Porque, por ejemplo, en mi caso, si alguien queda sin trabajo, yo digo, sí, tengo una empresa de aseo. Si alguien quiere trabajar, ¿no es cierto?, conmigo, pago tanto y las jornadas duran tantas horas. Entonces, no tratemos de poner realidades que no son. Bueno, a uno le hace sentido, ¿no? Porque al final parte importante de Melate estaba haciendo Que Te Lo Digo. Tal vez a través de otro medio de amplificación, pero sí un poco haciendo un programa de espectáculo paralelo, ¿no? Y donde uno podía entender de que en algún momento podía llegar a suplantarlo y en el tiempo nos damos cuenta que sale Melate y entra Que Te Lo Digo aquí, en nuestras propias narices, aquí en Zona Latina. Ya, pero también seamos sinceros. Y ahí es donde yo te puedo dar las impresiones del conocimiento. Yo he trabajado en Melate, o sea, yo también he estado en ese programa y tampoco a mí me pueden tergiversar para un lado o para el otro. Yo creo que Luis ha sido el único que en un principio ha entendido un poco lo que dijo y cómo lo dijo Daniel. Más allá de la filosofía o de la línea editorial, si era más blanda, más dura, lo que fuere, había un Melate de tarde, había un Melate de noche, trataban de ser completamente distintos en la época de TV+, y cuando llegan a este canal, que por cierto, también le cuento a Sergio que yo fui parte implicada, en cierto modo fue un pequeño anillo o puente para que el programa Melate llegase a Zona Latina, pues chuta, uno se da cuenta de las cosas cómo ocurren y cómo son. Ya, pero Manu, más allá de esto que darse vueltas en algo. No me di vueltas, porque eso era el preámbulo para decirte. No, está bien, pero te quiero preguntar lo siguiente. Pregunte. Entendiendo que Daniel era el productor ejecutivo, además de animador de Melate. Tú que trabajaste con él. Sí. ¿Cómo le puede haber caído la noticia de que en algún momento Sergio Rojas le dijera, ¿sabes qué? Voy a hacer un programa que va por internet, por un canal de YouTube, o lo que fuese, que se llamaba Que Te Lo Digo y que trataba de farándula?
nos retrotraemos un poquito antes, cuando tanto Cecilia Gutiérrez como el propio Sergio Rojas hacen un live que se llamaba ¿cómo era? El primer plano del pueblo. A Daniel no le sentó bien, te estoy hablando de la época de TV+. ¿Por qué? Porque él entendía que iban a utilizar cierta información o ciertos golpes que se daban en un programa y que luego repercutían un poco que en el otro no ocurría. Entonces, como que las bombas, las exclusivas, siempre Daniel pedía que se hicieran en el programa en sí, que era el programa que estaba funcionando y que les había dado trabajo durante un tiempo. Bueno, era lo que pasaba aquí con la Ceci. La Ceci golpeaba en Bombastic y después nosotros ocupábamos la información, pero también se entiende, ¿no? Ahora... Pero era el origen, fíjate que fue, además, pandemia incluso, era el origen un poco de todo este tipo de programas. Con lo cual yo creo que editorialmente Daniel en aquel momento pensó que era restarle a Melate a favor de este live. Perdón que te interrumpa, pero yo tengo otra información. Entiendo que la razón por la cual Daniel no estaba contento con este programa por Instagram no tenía que ver con las informaciones. Porque a él no le interesaba que los temas que se hablaban por el programa de Instagram se hablaran en el Melate. Lo que contó Sergio y la Cecilia fue que lo que a Daniel le molestaba era que la gente, el público y la industria, los famosos, asociaran lo que se hablaba en Instagram con lo que se hablaba en el programa. Es decir, que llegara Martín Cárcamo y dijera, no, porque sabes que Sergio Rojas anda diciendo que yo ando manejando curado. Y Daniel tener que explicarle, es que eso lo dijo Sergio por Instagram, no en el Melate. Sí, ese tema era lo que a él le molestaba. Es que en principio te digo, fue por las pautas. Y en las pautas estaban incluidos los temas. Y los temas ocurría que efectivamente había ciertos rostros. Ojo, pero también ocurría en el propio Melate, ¿eh? O sea, yo creo que todos los días había un personaje de la farándula que llamaba personalmente a Daniel para quejarse de ciertas situaciones o de ciertos dichos. Por eso yo insisto en que Daniel Fuenzalía tiene como una obsesión en tratar de decir que él nunca hizo farándula dura, cuando él hizo farándula nomás. No, él hizo farándula, si no existe farándula dura, farándula blanda, farándula divertida, no, la farándula es una sola. Es como decir que hay periodismo deportivo duro y periodismo deportivo blando. ¿Ustedes han escuchado alguna vez algún periodista deportivo que diga eso? No, pero sí que es cierto ¿O han escuchado algún periodista policial que diga nosotros hacemos policial duro y policial blando? Oye, ¿es posible que tenga ganas el huevo Fuenzalía de desmarcarse un poco ya de la imagen de Sergio Rojas? ¿Y acaso no es válido también, si ahora ya está en otro canal, quiere dar vuelta a la página y quiere desmarcarse? Yo creo que todas las personas tenemos derecho a iniciar y empezar de cero. Pero él durante muchos años cargó con esto, donde siempre se le preguntaba por las cosas que decía Sergio y el día de hoy ya no quiere más. Sí, y quiere iniciar un nuevo camino. ¿Es posible? Yo te entiendo, pero yo creo que cuando hace precisamente alusión a que te lo digo o al tipo de farándula que hacen ellos hoy o al que hacían antes, lo último que hace es desmarcarse. ¿Por qué? Porque hoy día estamos hablando y estamos asociando a Daniel al mundo del espectáculo, cuando él hoy día yo creo que está tratando de perfilarse al mundo de la entretención. Claro, pero tampoco puede quedarse callado y decir, voy a emitir esta pregunta porque queda raro. No, pero insisto, yo creo que él, el punto en el que se equivoca, perdón que sea majadero, es cuando recalca el tema de la faranduladura. Porque él puede haber dicho, estoy muy contento que los chicos hoy día tengan un programa y que tengan un espacio en Zona Latina. Les deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias, querida periodista. Nos vemos en una próxima entrevista. Bueno, viste que el huevito de pero él contratar como asesor porque todos tenemos esa alma farandulera, especialmente él que trabajó mucho tiempo. Daniel dice, aunque ellos igual hacen una farándula más dura. Claro. Aunque. ¿Para qué ponerle ese pero, fíjate, ¿me entendí o no? Sí, porque si hubiese sido Karen Dogenbailer frente a un programa, la Karen Dogenbailer, ay, sí. Un beso, compañero, fíjate, Hugo, que tú hablaste a propósito de que él estaba contento de que los chiquillos tuviesen trabajo y todo. Los quiero invitar a escuchar nuevamente la cuña que da en su programa, en que te lo digo, el mismísimo Sergio Rojas, y que hace un cierto análisis con respecto a si Daniel avisó cuando se iba, si se preocupó de qué iba a pasar con ellos luego de que él abandonara Zona Latina. Bueno, lo dejo en la voz del mismísimo Sergio Rojas. Sí, Daniel habló respecto al que te lo digo, que estaba muy contento de que todos tuviéramos pega. Eso fue, y que él sentía que éramos como un seguimiento del Melate. Sí, yo les quiero decir a la gente de Fotets que eso no es real, eso solo pasa en la mente de Fuenzalía, porque este programa no es la extensión de ningún programa. De hecho,
Daniel nunca quiso al que te lo digo, nunca quiso al primer plano del pueblo, por eso echó a Cecilia. Cuando nació el que te lo digo tampoco lo quiso porque lo vio como el hijo que podía quitarle el trono tal vez en algún momento. Es como cuando Hércules vio que nació Herculón. ¿Herculito? No, Herculón, entonces tuvo miedo. Yo creo que Daniel siempre vio con ojos de temor el live porque veía que crecía y en el fondo también le daba un poco de temor que pudiese llegar a equipararse con el programa que él llevaba haciendo tanto tiempo. Entonces, no es una extensión. No. Daniel tampoco ayudó para que el programa estuviera al aire. Fueron negociaciones que yo tuve con un ejecutivo, digamos, mucho antes que se supiera que Daniel se iba del canal. Por lo tanto, no es una extensión, corresponde a una conversación con un ejecutivo que creyó y finalmente los dueños del canal apostaron porque se les había quedado también un vacío programático. Entonces, como que todos los astros, como diría Pedro Angel, se alinearon para estar en el momento y en la situación exacta. Mi Carmen tuitera lo habría decretado, lo hubiera decretado mejor. No, y son programas también súper distintos. De partida, estamos nosotros y no hay otros. ¿Cachai? Y además les quiero decir algo. No, pero igual los tres fuimos parte de Melate. Sí, sí. No, sí, yo soy un año de hecho. Y lo otro que me parece es que cuando uno dice que para él lo más importante es que nosotros quedáramos con trabajo, mi pregunta es súper abierta. ¿A ti te preguntó si ibas a quedar con trabajo después del Melate? No. A ti te preguntó, no porque te había echado años antes. A mí me no, error, yo me fui. Tú te fuiste años antes. Sí, yo me fui. A mí me preguntó tampoco. Entonces yo digo, si alguien se preocupa que el resto va a quedar con trabajo, yo pregunto. Porque, por ejemplo, en mi caso, si alguien queda sin trabajo, yo digo, sí, tengo una empresa de aseo. Si alguien quiere trabajar, ¿no es cierto?, conmigo, pago tanto y la jornada duran tantas horas. Entonces, no tratemos de poner realidades que no son. Sí, Daniela. Yo creo que lo que vimos en el fondo, Manu, es que hay un descontento de parte de los chicos con la salida de Daniel Fuenzalía de este canal. Más allá de las palabras en puntual, con todo lo que hemos visto durante el último tiempo, ellos están súper dolidos. Por forma más que por fondo. Sí, porque yo creo que obviamente, ¿quién no va a querer que un amigo crezca y que tenga una oportunidad, ¿cierto?, en nuestro canal? Es ilógico. ¿Qué iban a hacer Sergio Rojas con el Luchito de Lágrimas en el programa ahora? ¿De qué iban a estar ahí como de guardia? Seamos sinceros. Y yo creo que ellos no esperaban. Pero hay que quitarse caretas. O sea, yo creo que durante mucho tiempo Daniel Fuenzalida le fue dando trabajo en su programa a mucha gente que no estaba teniendo pantalla o que no estaba en un momento dado trabajando en lo que Daniel consideraba que era bueno. Eso punto uno. Y a mí me consta que cuando a Daniel le ofertan poderse ir a TVN, él hace una negociación para que el Melate se quedara como tal dentro de este canal. ¿Tú hablaste con Daniel? Hablé con Daniel.